Al iniciar pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, y sobre todo en este cenáculo histórico donde de manera permanente en el espacio y en el tiempo Francisco Carvajal Hijo, como una especie de Quijote solitario, ha mantenido el concepto, el sueño, la ilusión de una generación que indudablemente en la segunda mitad del siglo XX dominicano, en las luchas políticas nacionales, significó la dignidad y el decoro, y sobre todo que querían que en este país indudablemente existiese en la actividad política ese sueño duartiano, ese sueño que no es propiamente en la historia y en la historia de las ideas políticas original de Juan Pablo Duarte, porque como decía un gran pensador español y crítico de arte y estilista, y que fue en parte el precursor de la resurrección del Greco en la historia de la pintura española, como fue Gregorio Marañón: no hay nada nuevo bajo el sol. Pero indudablemente que ese concepto duartiano de que la actividad política es de las actividades más dignas del ser humano en nuestra historia contemporánea nacional ha sido fielmente interpretado en un contexto, en un fasto de nuestra historia contemporánea por ese movimiento 14 de junio, liderado, como yo he reiterado muchas veces, bajo el líder político más importante que dio la generación de mis padres, Manuel Aurelio Tavares Justo. Y hoy, precisamente este sábado 24 y este domingo 25, donde se repiten las emisiones de este espacio de televisión, la sociedad dominicana arriba, tristemente, porque no es motivo de celebración, sino de recordación, de exaltar ese hecho histórico trascendente en una especie de catarsis social en la contemporaneidad. Arribamos más a un aniversario del asesinato, del vil asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal y ese crimen que precisamente junto a las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo constituyeron sin lugar a dudas en la historia del predominio político de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la sociedad dominicana, significaron el despertar de unas conciencias nacionales. Ese 14 de junio, en la cual esta noche, si Francisco Carvajal Hijo comienza a mencionar el inventario de esos segregios patriotas, haría interminable mi comparecencia ante el país, pero no dejo de mencionar esta noche a Pipe Faxa, a Juan Miguel Román, a Manuel Aurelio Tavares Justo, a Charles Bogar, a mi tío de la vida, el nunca bien llorado, y que, como señaló con mucha precisión y con mucho acierto el expresidente constitucional de la República Dominicana, el doctor Salvador Jorge Blanco, en ningún momento los de la contemporaneidad pudimos aquilatar en su justa dimensión a ese tío de la vida mío que fue Rafael Eduardo Valera Benítez. Primero como sonetista y como reconoció con esa humildad proverbial que le caracterizaba a ese dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como lo fue Rafael Lupo Hernández Rueda, quien con esa humildad de los que solamente es inherente a los hombres trascendentes, se despojó del liderazgo de lo que en la literatura nacional se conoce en el cultivo de género de la poesía como la generación del 48, y despojó ese liderazgo de la generación del 48, que le da el mérito de haber publicado más de 45 obras de poesías importantes, entre las cuales ocupa un papel cimero, Crónica del Sur y Círculo, con ese aliento telúrgico de Círculo, que indudablemente hace que el nombre de Lupo Hernández Rueda esté inscrito con ribetes áureos en el parnaso de las grandes figuras nacionales. Y ese Lupo Hernández Rueda se despojó para entregar a Valera Benítez el liderazgo de ese grupo poético que indudablemente jugó un papel preeminente en las luchas sociales por la ciudad dominicana. Analizar el asesinato de las hermanas Mirabal
donde con una denotada superficialidad y un desconocimiento pasmoso de la historia contemporánea nacional, muchos cronistas de la contemporaneidad atribuyen a juicio del siglo a ciertos procesos penales que son nacidos de hechos delictivos, y eso demuestra quizás el proceso de involución que ha caído la sociedad en la apertura y la democracia, que dará contradicción y que dará paradoja, como le señalé yo una noche con mucho acierto y con mucha propiedad al interlocutor en muchas de mis comparecencias públicas, al don Víctor Grimaldi, al historiador y periodista don Víctor Grimaldi, que dará paradoja y que dará contradicción que en la apertura y la democracia nosotros hayamos verificado ese descenso. Entonces, evocar a Minerva Mirabal, evocar el legado de las hermanas Mirabal, evocar el legado de una generación entre los cuales también jugó un papel cimero don Sergio Germán Medrano, Rafael Eduardo Valera Benítez, Pipe Faxa Canto y otros grandes dominicanos. Nosotros siempre, en pasado y presente, vamos a rendir homenaje a esa generación tan pura, pristina, inmaculada como fue la generación del 14 de junio. Esta noche vamos a conversar sobre ese tema, sobre la vida de las hermanas Mirabal, su aporte en la evolución de las ideas políticas y en la lucha por la libertad del pueblo dominicano, con dos dominicanos que formaron parte de ese movimiento conspirativo que fue el 14 de junio, como lo es don Andrés Blanco Fernández y don Sergio Germán Medrano, que tienen los crisoles históricos, como yo he señalado, de figurar en esa obra de Mi tío de la vida, El complot develado, que es el inventario de los luchadores antitrujillistas que cayeron presos al inicio precisamente de ese desvelamiento del movimiento conspirativo 14 de junio. Con estos dos preclaros dominicanos vamos a adentrarnos en la vida y en el aporte de las hermanas Mirabal y del 14 de junio en este aniversario más que la sociedad dominicana tiene que rendir tributo a esas tres heroínas dominicanas, porque dieron toda su vida en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que hoy día los dominicanos pudiéramos disfrutar de un hábitat geográfico más apto para la vida humana. Con esos dos preclaros dominicanos vamos a adentrarnos en la vida de esas ilustres damas, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la ciudad dominicana. Pon la silla. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche don Andrés Blanco Fernández, pero vamos a cederle los micrófonos a don Sergio Germán Medrano, que, como yo he señalado en otras ocasiones, independientemente de ser un abogado de litigio de cierta importancia en la apertura y la democracia, participó en esas epopeyas patrióticas dominicanas. Buenas noches, don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, Carvajal. Me siento emocionado y profundamente
recordando aquellas epopeyas que fueron las luchas contra la dictadura, la tiranía sangrienta de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y sobre todo, en esta oportunidad que se ha dedicado el programa pasado y presente a recordar y exaltar la figura de las tres grandes heroínas nacionales que fueron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Tres personas que deben, por su sacrificio, por su martirologio, deben inspirar la acción y el pensamiento de los dominicanos, no solo en esta etapa que está viviendo nuestro país, sino perennemente, porque fueron un ejemplo de vida, fueron un ejemplo de patriotismo, fueron un ejemplo de heroísmo y de martirologio. Y su paso, su transcurso por la historia dominicana permanecerá indefinidamente como un aura, como una espléndida recordación de que por más que este país, por más que esta sociedad pueda cruzar avatares históricos, siempre habrán personas que levantarán el estandarte de la verdad, el estandarte del patriotismo y el estandarte de la libertad para que nuestra sociedad pueda vivir en un régimen de democracia como vive hoy, pero que no se olvide que ese régimen de democracia tiene una historia de luchas y sacrificios que nunca debe olvidarse. Aquí con nosotros está un patriota, un destacado integrante del movimiento revolucionario 14 de junio. Fuimos compañeros de prisión, con una bravura y un heroísmo, enfrentó las torturas de la cárcel de la 40, las inquietudes y sufrimientos del pasillo de la muerte en la cárcel de la Victoria, las penurias y amenazas de la solitaria de la cárcel de la Victoria, y luego las cerdas inmundas y atroces también de la cárcel de la Victoria en la era de Trujillo. El compañero Manuel Ramón Blanco Fernández. Ramón Andrés Blanco Fernández. ¿Qué usted me dice, Blanco? Muchas gracias por ese reconocimiento que tú me haces. Yo creo que todavía hay esperanza cuando oigo tus expresiones en este momento de que la República Dominicana debe recordar, debe imitar a esa heroína y a esos que lucharon por salir de una tiranía que todavía el pueblo dominicano no ha evaluado en su justo medio. La tiranía de Trujillo, que se instala en el 30, fue cruel y además de cruel utilizó al pueblo dominicano como algo que no le importaba, hacer de él lo que le diera la gana. Toda esa riqueza que dejó Trujillo fue el sudor de los dominicanos, del pueblo dominicano. Y parece ser que después de esa tiranía que pudo desaparecer precisamente por esos movimientos que se formaron y esa sangre que se derramó, como el caso de la Mirabal, que son un ejemplo de dignidad y decoro, no solo porque murieran, sino cuando estaban en la cárcel, que llegamos de la 40 a la Victoria, aquellas mujeres estaban presas y comenzaron a cantar el himno nacional como reconocimiento, como un desafío al régimen de Trujillo. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Entonces yo creo que hay que rendirle homenaje
a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas cruelmente por el régimen de Trujillo, sin que fuera necesario cometer un crimen de esa naturaleza para que el pueblo dominicano pudiera reaccionar. Yo creo que ya el pueblo dominicano estaba en el camino de salir de la tiranía y Trujillo lo aceleró con la muerte de las hermanas Mirabal. Don Sergio y don Blanco, porque aunque don Sergio es un destacado y gran amigo mío que siempre me acompaña en televisión, pero esta noche está en su condición de castorcito y invitado a este programa, aunque él siempre me acompaña siempre, porque es un hombre de una lucidez mental bastante preclara, es un hombre que pone sus ideas con mucha propiedad ante el país y la gente le gusta mucho. Yo quiero que ustedes, como luchadores catorcistas, como representantes de esa generación, y es una pregunta, mirando el sacrificio de una generación, viendo cuánta gente se quedó en el camino, pensando en el talento de Minerva Mirabal, pensando en el talento político de Manolo, pensando en Pipe Faxa, pensando en Juan Miguel Román, pensando en una pléyade de dominicanos cuya mención haría interminable este programa esta noche frente al país. ¿Ustedes creen, don Sergio, don Ramón Andrés Blanco Fernández, que valió la pena tanto sacrificio? Bueno, yo creo que era necesario, después de la expedición del 59, en donde fueron asesinados cientos y tantos, 190 dominicanos, que se vinieron a sacrificar por la libertad de la República Dominicana, valía la pena formar el movimiento 14 de junio. Y precisamente la idea de que se le denominara 14 de junio fue de Minerva Mirabal, que era una mujer inteligente, lúcida, que creía en una patria. Tenía un talento político depurado para la época. Para la época. Cuando nosotros mandamos al delegado de nosotros aquí, o los delegados que fueran a la reunión de Valverde Mao, que eligieron a Manolo, lo primero que me dijo Luis Gómez Pérez fue que tenía una esposa brillante, inteligente, que iba a colaborar mucho con Manolo para el desarrollo de los acontecimientos en el futuro. Y ella fue la de la idea del 14 de junio, denominarlo 14 de junio. Y después de eso dio una demostración de esa valentía, al punto que la pusieron en libertad. A nosotros nos llevaron a los tribunales, nos condenaron a 30 años y 600,000 pesos, y luego nos llevaron de nuevo a apelar la sentencia. Allá en la puerta del tribunal estaba Minerva con un grupo de gente cantando el himno nacional, cosa que en aquella época no se veía, no sucedía. Y todo ese movimiento yo creo que valió la pena. Lo que sucede es, como ha pasado en República Dominicana siempre, que los movimientos se forman y tienen una línea, una orientación, y luego los infiltran y entonces desvían a los líderes muchas veces a cometer errores. Y eso es natural en los seres humanos. Hay que tener una experiencia muy grande de política para no dejarse inducir a cometer algunos errores. El 14 de junio le ha hecho falta a la República Dominicana. Le hizo falta que llegara al poder, más tarde que más temprano, porque iba a ser un movimiento que iba a lanzar a este país a un lugar de dignidad, de decoro, y además
al desarrollo de la República Dominicana. Yo creo que Manolo Tavares, el grupo que perdió la vida, Polo Rodríguez, eran gente inteligente que debieron servirle más a este país. Debieron estar vivos para servirle a este país. Pipe Faxa, por ese grupo. Pipe Faxa también. Yo comparto plenamente. Don Sergio, usted, como católico, ¿usted cree que valió la pena tanto sacrificio? Explíqueme usted ahora su opinión. Yo también comparto plenamente la opinión del compañero Blanco Fernández. Debemos recordar, desde el punto de vista histórico, que los esfuerzos que se habían hecho para terminar con la tiranía de Trujillo, como por ejemplo la invasión de Luperón en el 1947, luego Cayo Confite. Y luego Constanza Mamón Esterón. exactamente la invasión del 14 de junio del 59, fueron sacrificios patrióticos de valor inmenso, pero no tuvieron repercusiones en el sentido de que tuvieron una continuidad en la lucha contra Trujillo. Contrariamente, el movimiento revolucionario 14 de junio, por haber estado tan extendido en la sociedad dominicana, porque tenía ramificaciones en todo el país, y desde el punto de vista social involucró a todos los estratos de nuestra sociedad, incluso estratos sociales que estaban muy cerca de Trujillo. Quiere decir que causó una conmoción social y política que no había producido los otros movimientos históricos contra Trujillo. Eso condujo, por ejemplo, a que las torturas crueles, los asesinatos bestiales que se cometieron contra los integrantes del 14 de junio, movilizar a la iglesia con una carta pastoral que condujo al primer enfrentamiento de Trujillo con la iglesia. Condujo también a que la Organización de los Estados Americanos, que era una institución internacional que no se puede decir que simpatizaba con los dictadores que había en esa época en Latinoamérica, pero sí los toleraba, viniera también a una investigación aquí a la República Dominicana. Quiere decir que el movimiento revolucionario 14 de junio, desde ese primer punto de vista histórico, valió la pena. Pero valió la pena también como ejemplo de que las tiranías pueden ser derrocadas, que la tiranía se le puede poner fin cuando la sociedad promueve personas que se lancen a la lucha contra esas formas extremas, inusitadas, injustas e inaceptables de gobierno que son las dictaduras. Quiere decir que el movimiento revolucionario 14 de junio tiene una cuota importante de valor histórico en la democracia que hoy estamos viviendo. Y dentro de ese movimiento, como dijo también el compañero Blanco Fernández, las hermanas Mirabal tienen un papel de primer orden, no solo porque fueran sacrificadas vilmente en un asesinato que no tiene parangón de historia, más que el fusilamiento de María Trinidad Sánchez en el 1844 también. Exactamente. No tenía esos antecedentes. Trujillo llegó a esos extremos. Y ese sacrificio fue contra 3 personas que tuvieron una militancia junto a sus esposos, junto a sus 3 esposos, Manolo Tavares, Leandro Guzmán y Pedrito González, y una importancia decisiva a lo interno del movimiento revolucionario 14 de junio y en cuanto a su extensión en la sociedad dominicana. Incluso, fíjate, cuando ese asesinato se produjo, yo recuerdo vívidamente hoy todavía, estaba en ese momento a las 12 del día con mi familia, estábamos almorzando y en una emisora, que era la única prácticamente que había en el país, junto con HZ creo, que se llamaba La Voz Dominicana, tenía un noticiero a las 12 del día. Y en ese noticiero
mi papá lo ponía siempre, mientras estaban almorzando, tenía un radio en el comedor, y se oyó cuando el locutor dijo que habían perecido en un accidente en la cumbre, la carretera del Cibao, en la cumbre, las hermanas Mirabal. Instantáneamente, con mi padre, mi madre, yo y un hermano mío que estaba ahí en ese momento, nos silenciamos, dejamos de comer y nos miramos. Ellos me miraron a mí porque ya yo estaba involucrado en el movimiento revolucionario 14 de junio y eso podía significar una matanza generalizada porque Trujillo era capaz de eso. Yo me quedé, se me salieron las lágrimas, indudablemente, inmediatamente, y me paré de la mesa y le dije, yo me voy porque voy a tomar precauciones, que no se sabía. Y me fui a la casa de mis abuelos que vivían relativamente cerca de mi casa, de mi hogar. Y recuerdo lo siguiente. Cuando iba pasando por la casa de un señor que se llamaba Lico Lora, que era esposo de una señora que era amante de Trujillo allá en Baní. Fíjate eso, amante de Trujillo allá en Baní. Y yo iba caminando, ese señor salió de su casa y cuando me vio, me hizo así con la cabeza. Apretó los labios y me hizo así con la cabeza, significando que ya eso era el fin. Que eso era increíble, que ya eso no se podía seguir con eso. Eso era lo que significaba. Yo también le hice el mismo gesto y seguí y me fui. No hablamos nada, él no iba a hablar más nada, pero a mí eso, en ese momento me dijo, bueno, si este señor está midiendo la magnitud de este acontecimiento, esto va a tener sus repercusiones en la historia. Y así fue, lo tuvo. También, además del movimiento revolucionario 14 en sí mismo, el asesinato de las Mirabal fue uno de las causas principales que impulsó a que luego los ajusticiadores de Trujillo se involucraran en ese complot que terminó con la vida de Trujillo. Porque no solo participaron por patriotismo, sino que se activaron y aumentaron la actividad conspirativa con Trujillo a raíz del asesinato de las Mirabal, de esas grandes patriotas que, como dijo Blanco Fernández, eran también Minerva Mirabal, especialmente una mujer altamente inteligente, profunda de pensamiento, gran intelectual y muy influyente en el pensamiento de Manolo también, porque eran dos esposos muy compenetrados. Y eso trajo como consecuencia que una de las causas decisivas en el final de Trujillo. Don Sergio, don Blanco, hay un aspecto decisorio que yo quiero que ustedes, con la experiencia vivencial y sobre todo viniendo de ese movimiento, porque es muy cómodo ya en la apertura y la democracia ponerse a leer el libro de historia. Y yo respeto mucho a las personas que están investidas de la cultura vivencial, de esa cultura vivencial que hablaba Marañón en Tiberio. Creo más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Ustedes, como catorcistas, como vivieron ese periodo de nuestra historia en plena lucidez, ¿ustedes creen que el asesinato de las hermanas Mirabal fue una orden precisa de Rafael Leonidas Trujillo Molina? Hay varias versiones. Hoy mismo en el periódico Listín Diario sale un artículo muy bellamente concebido y escrito con muchos datos históricos del periodista Víctor Mármol, que a la sazón tenía 17 años, era el reportero de La Nación en la ciudad de Santiago, y tuvo que ir con Amiro Díaz Estrella a ver los cadáveres de las hermanas Mirabal. Ha circulado también como consecuencia del libro de Angelita el rumor de que hubo una conspiración de Luis Amía Matió y Antonio Inver Barrera con Pupo Román de llevar al traste con la desaparición del régimen de Trujillo. La orden realmente del asesinato de las hermanas Mirabal, ustedes tienen el convencimiento pleno que emanó de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque en el mismo proceso judicial que se le siguió a los asesinos de las hermanas Mirabal, donde mi tío de la vida y mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez jugaron un papel preeminente, él y Valera Benítez,
en ese proceso judicial de contra ejecutores materiales, siempre se tuvo la idea de que la orden vino de Candito a Víctor Alicinio Peña Rivera, y Víctor Peña Rivera fue el ejecutor. Incluso el hombre del sombrero, que durante muchos años en la historia contemporánea nacional, para enlodar la honra de ciertos héroes de la noche del 30 de mayo, se decía que era Segundo Inver, al fin de cuentas era Víctor Alicinio Peña Rivera, que era el hombre que estaba chequeando cómo estaba la operación. Don Sergio Nobla fue a chequear en el terreno de juego y siempre se atribuyó eso, pero nadie en el país lo creyó. Primero porque incluso hay un documento de la historia que del grupo del MPD, Preclarados Ciudadanos y Luchadores, como Dené Sánchez Córdoba, los Sánchez Córdoba, Orlando Sánchez Díaz, todo ese grupo de muchachos, de Monchín Pinedo del MPD, dan fe y testimonio de que en ese momento estaba preso Segundo Inver. Entonces, yo quiero que ustedes me analicen, tanto usted como don Blanco como don Sergio, ¿cuándo usted cree que fue la génesis de la orden? ¿Dónde viene la decisión política riesgosa de matar a las hermanas Mirabal? Que al fin de cuentas, quiera o no, como dice José del Cuello Hernández, decretó el fin de la era de Trujillo. Ahí es donde realmente ya se determinó todos los estamentos de los norteamericanos que había que salir de Trujillo, porque ya él estaba delirante. Un crimen de esa magnitud estremeció todos los estamentos de la sociedad. Óigame, todavía no se conoce a profundidad las maniobras que se hacían aquí. Nadie podía cometer un crimen sin la anuencia de Trujillo. Sin la anuencia de Trujillo. Pero además, señores, eso fue planificado con mucho tiempo. A Manolo Tavares y a Leandro Guzmán se lo llevan de aquí. Y a Pedrito. Y a Pedrito se lo llevan de aquí a Salcedo. Y de Salcedo se lo llevan a Puerto Plata. Creando el escenario. Creando el escenario para que las hermanas tuvieran que dar el viaje a las esposas visitaran. Y como sabían que utilizarían o iban a utilizar la carretera más cerca, se iban a ir por ahí. Sí, por el puente Maravilloso. Ese era el sitio mejor para lanzarlas al precipicio. Eso fue planificado. Eso tú puedes estar seguro que Trujillo le informaron de la planificación de eso, porque las hermanas Mirabal, no obstante haber sido puestas en libertad, no obstante la represión, ellas mantuvieron siempre una posición de dignidad y no se dejaron poner el zip en la boca. Entonces yo creo que Trujillo sabía de eso. No podía ser Segundo Inver, que estaba preso. Claro. Cuando nosotros salimos lo dejamos que estaba preso. Pero además de eso, la prueba más evidente es que cuando mataron a Trujillo, lo mandaron a asesinar. Sí, junto con Papito Sánchez Sánchez. Sí. Entonces, eso no hay que pensar mucho en que la CIA y demás, eso no es verdad. Eso no es verdad. Independientemente de que los Estados Unidos ya tenían el temor, después del 14 de junio, que aquí se produjera otra Cuba. Pero no tenían que hacer eso para que tener motivo para matar a Trujillo. Ya de la masa tenía el sentimiento de que le habían matado a su hermano, lo sabía. Y en la forma. Inver, uno de el hermano de Inver estaba preso. Segundo. El sobrino preso. Es decir, que había de más motivo para que esa gente participara en la muerte de Trujillo. Independientemente, Juan Tomás Díaz era un hombre que hacía tiempo que era contrario a Trujillo. Claro. Es Del decir, asilamiento, acuérdate del asilamiento en la Embajada de Brasil, donde tuvo mi papá, Nabú. Bueno, el día que me agarraron, Mario de Vitini, de ese grupo, el día que me agarraron preso, que Trujillo manda a Juan Tomás para que hable con Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, la hermana de Juan Tomás y del mismo Modesto Díaz, para que convenzan a la gente que salgan de la embajada. Y entonces él le dijo a Trujillo
que que ella no lo quiso recibir, pero en el fondo es lo que le dijo: quédense aquí, no se muevan de aquí, que los bancos son hombres muertos. Si salen. Sí. Ese fue el mensaje que le dio Juan Tomás. Esa tarde. Eso lo dijo en testimonio de mi papá de eso. El día que me agarraron preso, Mario Rí, Polo Rodríguez, Nabú Enrique y otros, dimos la vuelta a la embajada porque Polo era amigo de un Da Silva que era secretario. Y cuando llegué a mi casa me fueron a agarrar. Yo no sabía que ya sabíamos que estaban cogiendo presos en el Cibao, y acordaron Pepe Valera, Pipe Faxa, ese grupo, Luis Gómez, que si cogían preso alguno, asilarse, pero otra cosa era que no me podían mencionar a mí, porque yo había sido militar y tenía contacto con mucha gente. Entonces, pues, caí preso y la providencia metió la mano por mí. Don Sergio, ¿cuál es la opinión suya, don Sergio, con el tema de la orden de las hermanas Mirabal? ¿Cuál es su creencia? Como dijo Blanco Fernández, aun cuando haya aspectos que permiten entrever realidades y otros muy oscuros que no permiten ver esas realidades, hay una realidad, hay un realismo que se superpone sobre cualquier situación, y es lo que dijo Blanco Fernández. Aquí no se ha cometido un asesinato de esa magnitud sin el conocimiento de Trujillo y sin la orden de Trujillo, porque no es solo conocimiento, sin las instrucciones de él. Exactamente, sin que él lo hiciera. Y además, ya ahí está el libro de Licinio Peña Rivera, ahí hay ya el proceso judicial, las declaraciones de los que participaron directamente en la muerte, que recibían las órdenes de Candito Torres, Víctor Licinio Peña Rivera, Siriaco de las 12, todo eso se estableció, que eran los encargados de hacer la ejecución material del asesinato de las hermanas Mirabal, y que por eso que se dice que es bueno, don Sergio, honorar la verdad histórica, porque eso durante muchos años, y ya ustedes, investidos de los crisoles históricos de haber pertenecido a ese movimiento y ser compañero de Minerva Mirabal y haber estado también en prisión junto con las hermanas Mirabal, eso le da a sus expresiones esta noche ante el país, como dirían los abogados, autoridad de cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional. Hay que hacer un honor y reivindicar la memoria de Segundo Inver, de que siempre una gente de manera malintencionada decían que era el hombre del sombrero, cuando todo el mundo sabe que el hombre que se acercó al sombrero, y eso lo decía mi papá y Valera Benítez, era Víctor Alicino Peña Rivera, que estaba observando el trabajo que estaban haciendo Manota y todo ese grupo, que fueron a darle golpe a la muchacha y la agarraron y a ver cómo estaba el movimiento del asesinato. Y que Alicinio Peña Rivera era el jefe del SIN, del Servicio Militar, en el Cibao, de Inteligencia Militar en el Cibao. Pero estaba y era el que tenía que estar al frente de eso. Claro, pero eso es lo que le quiero decir, don Sergio. Él fue que recibió la orden de Candito Torres, fue quien se la transmitió a los asesinos materiales, fue que lo reclutó, dirigió, fue que lo reclutó y supervisó. Él fue que reclutó la gente, él fue que reclutó todo ese grupo completo, que por cierto la Procuraduría General de la República, bajo la gestión de nuestro amigo Radamés Jiménez Peña, apareció el expediente por fin. Yo tengo una copia que me entregó Valera Benítez, pero apareció el expediente con toda la transcripción de las notas, de las actas de audiencia, donde el proceso que se le siguió a los ejecutores materiales, ahí describe claramente cómo fue que mataron a las muchachas, como decían ustedes los catorcistas, que hay que celebrar un aniversario, el aniversario de la muerte de las muchachas, cómo se la llevaron, cuando me Teresa se le zafa y Manota dice pásame el garrote, toda esa historia, que es una cosa muy deprimente. Conmovedor en extremo. Exacto, entonces eso ya está claramente tipificado frente a la historia dominicana. Eso no se discute, que la directriz de Trujillo y la mente diabólica de Trujillo en eso. Don Sergio, las agrupaciones políticas en la apertura y la democracia, y quiero que usted me conteste esto y después don Andrés Blanco Fernández, ¿cómo es posible que casi 6 décadas después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y el país, para salir de esa dictadura, haya hecho sacrificio tan enorme como hizo una generación talentosa de ustedes, como la generación del 14 de junio,
la generación de Luperón, de Cayo Confite, las diversas conspiraciones de Eugenio de Marchena, de Alberto Blanco, todas las conspiraciones que se dieron en todo el contexto de la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Cómo es posible que 50 años, casi 60 décadas después de 60 años, 6 décadas de la desaparición física de Trujillo, hoy día tenga vigencia en la sociedad, precisamente un hijo de Angelita, y que tenga en la medición que se hace, tecnológica, de la medición que se hace, tenga un averaje y una puntuación más que mucha gente que ha hecho política tradicional, como por ejemplo Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que podemos estar de acuerdo o no, pero hay que reconocer que es un talento dominicano. Yo siempre he tenido posiciones críticas frente a él, pero el espíritu crítico tiene que reconocer el talento del contrario. Es un hombre de un talento excepcional en la apertura y la democracia, y ha estado siempre al lado de las mejores causas dominicanas. Entonces, ¿cómo es posible que un tiguerito que se invente una cuestión, o sea, fíjese la poca conciencia política? ¿A qué usted atribuye, don Sergio, que 5 décadas después estemos en esa forma? Óyeme, el surgimiento de la democracia después de la muerte de Trujillo en la República Dominicana estuvo acompañado por una grave deficiencia, que fue el hecho de que no se persiguiera, se enjuiciara en los tribunales, porque no podíamos retrotraernos a la era de Trujillo y hacer también lo mismo que se hacía en la era de Trujillo, llevar a la gente presa sin ningún procedimiento judicial y sin garantía de sus derechos constitucionales, o hacer matar a la gente por causas políticas. No se podía volver a eso, pero tampoco se debió dejar sin sanción, sin haberle enjuiciado y castigado severamente como se merecían a todas esas personas que durante la era de Trujillo asesinaron personas, instigaron el asesinato de personas, encarcelaron personas, instigaron el encarcelamiento de personas, saquearon el erario público, destruyeron el país y se quedaron incluso disfrutando de las riquezas, disfrutando del bienestar, olvidándose los crímenes. Eso es una consecuencia de la impunidad. De esa impunidad que tanto está hoy en día criticando y quejándose la sociedad dominicana, fue la misma impunidad que se produjo después de la muerte de Trujillo. Se hicieron algunos intentos callejeros de perseguir a los principales miembros del servicio de inteligencia militar, pero cuando se les perseguía para detenerlos, entonces también lo que hacía era que la policía los protegía, lo evitaba. Pero prueba de eso, la prueba más fehaciente de eso, de esa conciencia, es que un héroe nacional como Manuel Damón Montearañez, eso frente a la historia contemporánea nacional, es un punto menos. O sea que precisamente cuando los constitucionalistas asaltan la fortaleza Osama, sean los que suelten a los asesinos de las hermanas Mirabal, exacto, a Víctor Alicinio Peña Rivera y a todos los que resultaron condenados en ese momento. Mire qué contradicción se da. Sí. Un hombre como Damón Montearañez, que se la jugó por este país más que cualquier persona. Usted me está captando lo que quiero decir. Sí. Pero es esa misma impunidad y esas mismas cuestiones de las amistades, de las lealtades, no ha hecho mucho daño a la evolución histórica dominicana. Eso es lo que yo visualizo así. Sí, eso mismo. Ese es el caso de la impunidad, que tiene muchas causales. La amistad, como tú dices, el compadreo y una serie de vicios que han perseguido el desarrollo de nuestra sociedad, incluso desde la misma independencia. E incluso más atrás, hasta desde la colonización, vienen esa falta de sanción que se verifica respecto a esas personas que han detentado el poder político y que han manejado la cosa pública y que han cometido todo tipo de tropelías, de fechorías, asesinatos, y después sencillamente o se van al exilio y no se hacen procedimientos de tradición y se traen al país y se quedan disfrutando por allá. Y si no, cuando ustedes quieren poner la mano en una gente, aparecen 15.000 incidentalistas que quieren que hasta que el juez por pique, porque vamos a hablar claro para que se entienda, vamos a usar un vocablo del argot popular. Dice, no, pero yo voy a soltar esto en banda.
Porque ahora mismo hay un proceso judicial que cada vez que un abogado abre una palabra va a presentar un incidente. Entonces, obviamente, no hemos dado cuenta entonces que aquí como dice don Sergio, lo que ha sido producto de esa transición imperfecta de la dictadura a la democracia tiene su nombre, su apellido. Ha sido la impunidad reinante que ha habido en la sociedad dominicana, en todos los estamentos. Sí. Esa la impunidad ha sido el común denominador. Y eso da prueba de que tengamos tan poca conciencia política, de que aunque es un gran amigo mío, el nieto del hijo de Angelita, Luis José Domínguez, y que yo incluso hice un programa que se ha reproducido muchas veces y que hace hecho viral en las redes sociales sobre la historia militar del generalísimo Trujillo con su nieto, sea una figura hoy preeminente en la sociedad dominicana, 60 años después de la desaparición física de Trujillo. Es don Sergio. Bueno, lo que está ocurriendo es que él está ofreciendo, fíjate, lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente? Actualmente hay una situación respecto a la delincuencia, que no se puede salir a la calle con un celular, no se puede salir a la calle con un reloj. La familia está intranquila cuando sus hijos están de noche, que salen a divertirse, hasta que no llegan, hay un estado de intranquilidad y de insomnio en la familia. ¿Por qué? Porque la delincuencia anda callejeramente asaltando, atracando y matando. Y él le está diciendo a esa sociedad que está intranquila, que está insomne, que está preocupada, le está diciendo que él va a terminar con la delincuencia, que él los va a meter presos, que él los va a enjuiciar. Le está diciendo eso. Los otros grupos, partidos, líderes, entonces no dicen lo mismo porque parece que tienen miedo a perder los votos de la delincuencia. La delincuencia está grande. Como tiene mayoría. Mira, la delincuencia tiene mayoría. Eso es lo que parece. ¿Verdad? Usted ha dicho una gran verdad. Exactamente. Es irónico y penoso, pero esa es la realidad. Eso es. Eso es verdad. No lo dicen. Entonces, bueno, él está diciendo eso. Otro problema que hay, que es el problema haitiano, que es un problema también que hay que saberlo ver en su integridad, en su integridad. Hay que saberlo ver en su historia, hay que saberlo ver en su realidad actual. Él está diciendo que va a regularizar y que va a solucionar ese problema. Él no dice cómo, sino que él lo va a solucionar, que va a terminar. Tiene el antecedente del abuelo del 37, Bueno, el abuelo hizo una matanza en el 37, pero él no está diciendo eso. Pero ¿qué hace la gente? Que la gente que está inquieta por el crecimiento de la inmigración haitiana incontroladamente y de los incidentes que se están produciendo, como ustedes vieron, el de los motoristas allá en la frontera, entonces él le está diciendo a la gente también lo que quieren oír, que él va a terminar con esa inmigración. Los otros dirigentes no le quieren decir tampoco, porque parece que piensan que hay muchos hijos de haitianos que ya son dominicanos y que son votos, es lo mismo, estamos en la misma situación. Bueno, bromamos. Eso es lo que el latino dominicano está agreste y desolado, como diría eso es lo que parece. Sin embargo, son problemas que tiene que resolverlo cualquier gobierno que llegue a este país. Tiene que resolver esos dos problemas. Tiene que regularizar la inmigración haitiana. Obligatoriamente la tiene que regularizar, tiene que organizarla. Eso no puede ser. La frontera no puede ser un paso abierto para todo el que quiera. No solo haitianos, por ahí entran armas, por ahí entran delincuentes extranjeros, por ahí entran drogas. Entonces, la frontera de cualquier país es un sitio que es de seguridad pública total y absoluta. Quiere decir que eso no puede estar así. Pero también ellos tienen más visión, don Blanco, que nosotros mismos, porque usted y yo cogemos para Haití ahora mismo, y don Sergio, y tenemos que enseñar visa haitiana y todas las cosas, porque ellos tienen más conceptos que nosotros. A pesar de la anarquía que tienen más conceptos. Nosotros siempre vivimos perdónenme la palabra, haciéndonos ideas, ilusiones y cosas como los poetas y la cuestión. Sí. No ha habido una defensa. Déjeme decirle una cosa. De nuestro hábitat geográfico. Nosotros vivimos una época de anarquía y de disolución. Y eso dio lugar cuando se presentó de nuevo a que llegara Trujillo. Trujillo impuso la dictadura. Había orden. Se acabaron los brotes de indisciplina. Sí. Durante la era de Trujillo había cosas que resultaban positivas.
Por ejemplo, tú podías salir a la calle y si tú no eres enemigo de Trujillo, no hablabas mal de Trujillo, tú tenías la libertad de ir por donde te diera la gana. ¿Qué resultó? Que la gente cree que la riqueza que hizo Trujillo fue con su sudor, fue con el sudor del pueblo dominicano. Todas esas empresas que tenía Trujillo, 30 y tantas, los dos ingenios, todo eso fue cogiéndolo a los dominicanos. Pero quedaron aquí, al final de cuentas, como dice Euclides, quedaron aquí en el inventario del patrimonio dominicano. Seguro. Y pasamos de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural en la apertura y la democracia. Exacto. Porque los cívicos fueron los primeros que estaban, cuando vieron la tentación en los consejos de Estado, don Sergio, del tamaño y del patrimonio. Todavía Juan Bosch no había escrito La fortuna de Trujillo, pero ya ellos tenían la mano que le picaba cuando vieron el tamaño de la fortuna del jefe. Y ahí empezaron las cosas. Por eso conspiraron contra Juan Bosch. Juan Bosch fue muy receloso. El único presidente que hemos tenido en la historia dominicana que ha sido receloso con el patrimonio público, con el patrimonio de Trujillo, que a fin de cuentas fue del pueblo dominicano, como él le dijo a Vallerín Yalán, y tuvo razón en eso, históricamente hay que reconocerle eso. Toda mi riqueza del pueblo dominicano y la tengo aquí. Y lamentablemente se dio aquí. Todavía 60 años, don Sergio, después de la muerte de Trujillo, se está repartiendo la tierra del SEA. Pero como dice Blanco Fernández, toda esa riqueza de Trujillo la tiene su nieto ahora, teñida de sangre, incluyendo la sangre de las hermanas Mirabal, que son las que estamos hoy nosotros recordando. Está teñida de esa sangre y la quiere ahora traer para hacer política y volver él a la presidencia para restablecer toda la bestialidad del régimen de Trujillo, porque no es para otra cosa. Su madre Angelita está ahí viva y va a volver aquí al país. ¿Y de dónde salieron todos los crímenes que envilecieron a la familia Trujillo y que la hicieron reprobable? Salieron de la familia de ellos porque ellos sabían que Trujillo era un asesino y que Trujillo era el que mandaba a matar, y sus hijos nunca se lo opusieron a Trujillo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. ¿Verdad? Yo le voy a decir algo que pasó en la Romana. Allá estaba uno preso y lo mataron. Un grupo de la gente del complot de Marchena estaba allá. ¿Quién ordenaba un Trujillo que lo asesinaran? Y eso lo vi yo. Y eso fue una de las causas que me pusieron a mí en contra de ese régimen. Claro. Asesino. Entonces, nosotros hemos cometido muchos errores después de la muerte de Trujillo para acá. Y el pueblo dominicano se siente hastiado con lo que está sucediendo en la actualidad. La frontera abierta, todo abierto, la delincuencia, y no hay quien diga, quien corrija eso, quien ponga orden a eso. Ese es el problema, por lo que gente como Radamés, ¿qué se llama? Ramfi Rafael, Domínguez Trujillo, tenga una vigencia, y la ignorancia de nuestro pueblo. Exacto. Bueno, lamentablemente, don Sergio, don Ramón Andrés Blanco Fernández, hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y solo queremos dejar como moraleja ante el país con estas expresiones de dos dominicanos de sección e ilustres por muchos conceptos, como lo son don Sergio Germán Medrano y Ramón Andrés Blanco Fernández. Es el testimonio, el valor, el legado de las hermanas Mirabal en las luchas políticas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina. Como señaló con mucho acierto mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, este crimen significó y decretó la muerte de Trujillo. Y ya al final de esta conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido esta noche con estos dos dominicanos de sección, exhorto al país y a la juventud dominicana que conozca la vida de las hermanas Mirabal, porque indudablemente en el siglo XX dominicano son las que en un momento determinado de nuestra accidentada vida histórica escenificaron la dignidad y el decoro y la lucha por las libertades políticas en la República Dominicana. Lor a las hermanas Mirabal, lor al 14 de junio, lor a Pipe Faxa, a Juan Miguel Román, a Manuel Aurelio Tavares Justo, a Francisco Carvajal Martínez,
a Rafael Eduardo Valera Benítez, a todo ese grupo de grandes luchadores que indudablemente hicieron que el 14 de junio fuera, como han señalado muchos historiadores dominicanos, el movimiento de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. Y ya, como decía Lupo Hernández Rueda, en el crepúsculo, en el término de esta comparecencia, de este diálogo franco, abierto y coloquial que hemos sostenido ante el país, viene a mi memoria unas estrofas de esa poetisa dominicana que fue Carmen Natalia Martínez Bonilla, refiriéndose a las hermanas Mirabal. Y sus tres bocas sin lengua han de seguir hablando, perennemente vivas en el alma del pueblo. Las Mirabal cayeron para volverse eternas. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como su programa favorito donde se discuten los temas trascendentes de la historia contemporánea nacional. Buenas noches, amigos televidentes.